¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente. Soy Héctor Catani, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esta mañana estaba pensando sobre el tema sentadito, esperando su hora. Y el origen de esa frase está en la Biblia, en el libro primero de los Reyes, en el capítulo 13. Se habla acerca de un joven predicador que vino desde una ciudad que se llama Betel y encontró al rey Jeroboam practicando un culto idolátrico. El joven hizo una acusación sobre eso y el rey extendió su brazo y se secó el brazo. Luego el joven profeta lo restauró y entonces el rey lo invitó a su palacio para darle de las migajas del Estado, tratar de corromper al joven predicador. Pero él tenía una orden estricta de Dios que no podía comer pan ni tomar agua en aquel lugar, ni regresar por el camino que había venido. Y el joven predicador se fue, rechazando todas las promesas y las propuestas del rey corrupto Jeroboam. Y luego encontró una encina, un árbol, y allí se sentó. Y ese fue su error, porque vino un profeta viejo cuyos hijos habían estado en el culto idolátrico. Un profeta viejo, un hombre retirado, oxidado, fuera del trabajo espiritual, y con mentiras lo hizo regresar al joven, diciéndole que había tenido una visión, un sueño, ángeles, etc. Y con mentiras lo hizo regresar al joven a su casa. Y luego el joven se fue y un león le salió al cruce en su camino. El león lo topó y allí había un cuadro dramático. El burro o la asna del predicador, el cuerpo del predicador y el león a su lado. En una situación normal, el león se hubiese comido al predicador y de postre a la asna, ¿verdad? Pero eso tiene una enseñanza para nosotros. La tragedia se desató cuando el joven se sentó. Nunca es bueno sentarse a descansar cuando hay mucho trabajo, cuando hay mucho para hacer. Y este tema sentadito, esperando su hora, me hizo pensar en la cantidad de difamadores que andan por todas partes destruyendo vida. Esta es una historia impactante con un final triste. Los difamadores también tendrán un final triste. La palabra difamación tiene que ver con desacreditar a alguien, haciendo público algo en contra de su buena fama. Seguramente usted ya se ha cruzado con esa clase de gente en su camino y deduzco que más de una vez. Los difamadores son como una especie venenosa que florecen por todas partes. Y estos difamadores son personas que tienen allí el deseo siempre de dañar la reputación de otro, de manchar vidas, de tirar tierra sobre buena gente. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 4 y en el versículo 13, él dice que nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser ahora hasta como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y cuando Pablo usa esa palabra, la escoria, se refiere a las legumbres, así como si fueran los porotos, las lentejas, los frijoles, los garbanzos. Estos eran pasados por una zaranda y todo ese polvillo que quedaba, a eso se le llamaba escoria, y tenían dos fines: se lo comían los cerdos o eran quemadas en el fuego. Y Pablo dice que ellos, predicando la palabra de Dios y sirviendo al Señor, eran candidatos a ser devorados por cerdos o consumidos por algún fuego de algún alma perversa. La palabra difamación nos hace pensar en la Biblia y en el libro de los Proverbios, en el capítulo 30 y en el versículo 10, donde la Escritura dice: no acuses al siervo ante tu Señor.
no acuses al siervo ante tu señor, no sea que te maldiga y lleves el camino. Esto es una alerta para los difamadores, porque aquellas cosas que hacen pueden tener un efecto boomerang, es decir, que se le puede volver totalmente en contra el daño que ellos quieren hacer. La Biblia enseña que la lengua es un fuego, que es un mundo de maldad. Dice que la lengua está puesta dentro de nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella es inflamada por el infierno. Muchas veces las lenguas, sus habladurías, sus difamaciones son un producto del infierno mismo. Lo que les acabo de citar es algo que dice la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3 y en el versículo 6. La lengua dice que es un mundo de maldad. ¿Cómo es su lengua? ¿Qué clase de lengua tiene usted? ¿Una lengua difamadora que le gusta destruir vida, dañar familias? ¿O tiene una lengua que agrada a Dios y que honra a Dios? La difamación es algo hacia lo cual Dios se opone gravemente. La difamación, a veces utilizamos la palabra injurias, lo cual es visto en muchas leyes como un delito en distintos países. Calumnias e injurias. Pero la injuria es publicar algo lesionando la dignidad o el honor o la buena reputación de una persona. Eso es una injuria, publicar algo lesionando la dignidad, el honor o la buena reputación de alguna persona. La calumnia, la injuria son monedas falsas que el diablo motiva a que circulen sin escrúpulos. Esto a veces es muy triste porque hay cristianos que practican la difamación y la calumnia. Eso es sumamente triste. Yo le llamo a los cristianos acordeón porque se arrugan ante todo y de puro impotente ellos no logran hacer ni la cuarta parte de la persona difamada. Son charlatanes de feria o como que esos se encuentran en los bares dejando pasar la vida y hablando mal de todo el mundo. Pero el veneno se les puede volver en contra y ellos también pueden ser víctimas de las difamaciones que acostumbran a hacer. En la historia hubo una mujer que se llamó Juana de Arco. Seguramente usted escuchó hablar de ella. Era vista como una heroína. Y en aquella falsa guerra que duró o que fue llamada de los 100 años, ella lideró un ejército de 5.000 soldados franceses y los guió a grandes victorias, según narra la historia. Y Juana de Arco después ella fue acusada de hechicera, de herejías y una serie de falsedades, y así fue llevada a la hoguera un 30 de mayo de 1431. Fue consumida por el fuego en un lugar que se conocía como el mercado de Rouen. Pero Juan el Bautista, el gran predicador de la Biblia, también su cabeza terminó en un plato por causa de caprichos de una mujer y de otra que fue denunciada por sus pecados por este predicador. Y muy seguido la gente pide la cabeza del predicador en un plato. Todos aquellos que predicamos la palabra de Dios sabemos que estamos expuestos a esto. No es una locura, es una realidad. Muchos piden la cabeza del predicador. Y bien, también el mismo Señor Jesucristo fue difamado y el diablo no se cansó de motivar a algunos hasta poder verlo en la cruz, pero Dios lo levantó triunfante de entre los muertos al tercer día. La Biblia dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás en contra de la vida de tu prójimo, yo Jehová. Levítico 19:16, otra vez: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Si usted está acostumbrado a ejercer esa práctica de la difamación, de promover calumnias, injurias, usted va a estar sentadito esperando su hora, y esa hora le llegará. Busque a Dios, encuentre perdón de sus pecados en Él y tenga una vida nueva, una vida abundante junto a Cristo. Saque la difamación,
las calumnias de su vida y viva una vida transparente delante de Dios. Dios les bendiga grandemente. Soy Héctor Catani, a corazón abierto.